Ondas de Tinta, por Elic Troconis. La emisión de hoy: entrevista a Paul Gillingham. Buenas noches a todos los que nos escuchan en Adrian Nixon Air y bienvenidos a Ondas de Tinta, esta sección de literatura en la que hablamos de diversos temas. El día de hoy vamos a hablar particularmente de literatura, sí, pero también acerca de su relación con la historia. Tengo conmigo a un historiador inglés, Paul Gillingham, que ha trabajado muchos temas, algunos de ellos México moderno, Latinoamérica y también un poco de de lo que hablaremos, historia de la literatura. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. Y bueno, como primera pregunta me gustaría formular lo siguiente. ¿Qué relación, grosso modo, en términos muy generales, se puede trazar entre historia y literatura? Porque muchas veces lo damos como oficios completamente distintos. Hay todavía historiadores, al menos aquí en México, que literatura es por un lado, historia por el otro, a pesar de que se ha trabajado también mucha historiografía en la que se intenta hablar de ambas, de la narración en la historia, por ejemplo. ¿Qué relación trazaría usted entre estas dos disciplinas? Bueno, pues ¿cuánto tiempo tenemos? Porque es una pregunta con muchas diferentes respuestas posibles. Para empezar, desde la perspectiva de un historiador, evidentemente la literatura sirve como una ventana, ¿no? para ver las preocupaciones de una sociedad, sus temores, sus amores, sus ideas sobre lo que está pasando alrededor de ellos. Así que la historia cultural ha usado mucho últimamente, cuando digo últimamente quiero decir de hecho en los últimos 3-4 décadas, la novela como ventana sobre la mentalidad. Pero hay mucho más que eso, porque también uno puede usar la literatura como una fuente primaria que da no nada más la historia mental, pero también la historia elemental, la historia física, social, de cultura material de una sociedad. Te doy un ejemplo. Usamos en estudios de la Revolución Mexicana mucho a los novelistas, no los más recientes como Carlos Fuentes, porque a pesar de la calidad no es contemporáneo, pero uno se remonta a Azuela, a Beethoven, porque te dan un color, un sentido de estar ahí como testigo, que viene del hecho que ellos sí están ahí de testigo. Así que tú puedes tomar de sus narraciones detalles como ropa, como lenguaje, para dar una senda hacia una empatía, un entendimiento más rico. Eso es lo que la literatura puede hacer para nosotros. Y además es divertido, ¿no? Por supuesto. Uno se aburre con... nosotros los historiadores podemos ser bujos, bien intencionados, pero de vez en cuando un poco pesados, ¿no? Claro. Mientras precisamente lo que canonizamos como la literatura ha supervivido a raíz de su calidad. Y en eso también nos da un ejemplo, un modelo a seguir, casi como unos rivales. Nosotros historiadores podemos escribir tan bien que grandes novelistas, pues no, pero podemos intentar. Claro. Y eso ya es algo. Ahora lo que la literatura puede tomar de la historia, datos, detalles, un empiricismo, un fondo de narrativas. Uno puede tomar una interpretación histórica y plasmarlo en una novela. Y también, como digo, datos básicos, ¿no? Y detalles. Así que son muy complementarios. Y la idea es que hay que tener una línea entre las dos. Bien antes del postmodernismo es muy cuestionable. Hay un muy buen historiador del Instituto Mora, José Ortiz Monasterio, que precisamente nos ha dado un libro que muestra cómo la frontera entre lo que considera la ficción y la historia es una frontera muy, digamos, permeable, ¿no? Y tal vez la historia no pueda tomar como fuente exacta ciertos datos referidos, ciertos hechos históricos referidos en la literatura, pero lo que sí puede tomar también es la concepción, al menos de una persona, del autor, de cómo realmente se concibió el hecho histórico en algún momento, ¿no? Es decir,
relato de José Revueltas que hable de la Guerra de los Cristeros, tal vez no sea la verdad sobre la Guerra de los Cristeros, pero sí podemos entender la perspectiva desde la cual se entendió la concepción que se tuvo en cierto momento. Absolutamente. El gran reto para el historiador es entrar en los cerebros de los muertos. Y eso ha sido el reto principal, el Holy Grail de los historiadores para más de un siglo. No es un invento de la historia cultural, la historia social británica, la historia de la Revolución Francesa. Todos tenían esa meta imposible de entrar en la mente de los muertos. Pero tú no puedes tomar un muerto, meterle sobre una sofá como si estuvieras en psicoanálisis, ¿no? Y sacarle todo lo que lleva adentro. La literatura nos da un eco, al menos, de lo que es posible que había adentro. Así que cuando yo escribo de lo que yo creo posiblemente fueron los procesos mentales de los muertos, que me fascinan, pero que reconozco son muy distantes, uso la condicional. Es posible. Así pueda haber sido. Y la literatura es pieza clave en esa mera posibilidad de captar el pasado. Y por otra parte, no mencionaba ahorita este encanto que tal vez los novelistas, los escritores sí llegan a lograr, y a los historiadores a veces nos falta, pero en ciertos casos, ahorita pienso por ejemplo en Isaac Asimov, que hacen de las dos, hacen historia, hacen también ciencia y literatura. Se nota finalmente cuando hay esta intriga en sus escritos que toman muchas veces de las propias narraciones literarias. Ahora, interesante, porque yo conozco muchos historiadores quienes querían ser novelistas, y el problema, me comentó un colega desde hace mucho, es que aún los mejores estilistas entre los historiadores fallan en dos cosas. Y una es la conversación, y la otra es el sexo. Muy bien, muy claro eso. Y bueno, por otra parte, hace unos momentos que usted hablaba acerca del libro Poe, el trauma de una era, de Óscar Javier Altamirano, mencionaba que en ocasiones leemos algunos chistes en cualquier obra y no los entendemos. Me pareció ahí ver un guiño hacia Robert Darnton de su libro La Gran Matanza de Gatos y otros episodios en la historia y la cultura francesa. Muchas veces sí, efectivamente, estamos leyendo y parecemos no entender absolutamente nada. No encontramos la gracia, no sabemos de qué se están riendo los personajes de los que hablamos. Y tal vez los historiadores se refieran o lo encuentren mucho en crónicas, por ejemplo, pero a nosotros también nos pasa en la literatura, y con este libro de Edgar Allan Poe también lo podemos ver muy bien. Hay cosas, y lo comentaba usted durante la presentación, que tenemos que releemos y que de todas maneras no alcanzamos a comprender. ¿Qué tanto está limitado nuestro entendimiento de un texto literario por no comprender el contexto histórico en el que fue creado? Yo diría, y molestando a una mayoría de la crítica de los últimos 50 años, mucho, que los críticos beneficiarían mucho de un acercamiento historicista, y eso es, creo que entre los tres grandes logros de este libro es precisamente que Altamirano trabajó como historiador, se hundó en los archivos y luego tomó la libertad de decir, yo creo saber quizás lo que Poe quería decir. Y eso, bueno, evidentemente como historiador voy a decir, así debe de ser. Y no soy muy aficionado a las prescripciones intelectuales, pero no hay duda, hay un espacio para una crítica historicista que revela mucho. Y sí tienes toda razón, esto no es tanto un guiño a Darnton que un saludo fraternal, es que aquí estás todavía, porque sí, Darnton es una gran influencia sobre mí, sobre mi generación. Claro. Y ves, creo, en los estudios ahora en México, que está apenas saliendo la idea de que el humor mexicano, que a mi manera de ver es un humor excelente, es uno de los consuelos de ser historiador en México, es que los chistes son magníficos, digo, a mi gusto, que no hemos indagado lo suficiente el uso táctico del humor por ambos lados, si quieres verlo así, los poderosos, los políticos, alguien diciendo, político pobre es un pobre político. Eso le daba cierta popularidad, yo diría. Y la otra cara de la moneda
es que tú podías decir en el México del siglo XX muchísimas cosas de broma, cosas muy serias, de crítica tajante del sistema, si usabas la caricatura. Y por eso tú ves en Abel Quesada, en Rius, en El Fiscón, caricaturas muy idiosincráticas, porque muchas veces son más bien textos, con notas al pie de página, Sí, y todo, totalmente. con algunos dibujitos, nada más para que se clasifiquen como caricatura. caricatura. Y eso me parece genial. Y creo que es una muestra de la importancia de ver que los del pasado sí tenían un sentido de humor. Pues ahí lo tienen, la relación entre la historia y la literatura explicada por el historiador inglés Paul Gillingham. Esto fue Ondas de Tinta por Electroconis. La emisión de hoy Entrevista a Paul Gillingham,